Te cuento que los dominicanos son los creadores de los géneros musicales del merengue y la bachata. Bueno, hoy estamos de lujo con Carlos de la Cruz en este espacio de Hora de Té, en este cafecito. Pues Carlos es, bueno, aparte de que es un guía de lo que más sabe en la ciudad colonial, él es consultor en tecnología, marketing y comunicación corporativa, con más de 20 años en experiencia, colaborando para pequeñas y grandes empresas locales y multinacionales. Así que hoy nos vamos a estar hablando de Ciudad Colonial. Él tiene un grupo muy bueno al cual pertenecemos, de los amantes de la zona. Así que Así mismo feliz es. de que estés por aquí, Carlos, nutriendo. Bienvenido, Hola, Carlos, Anamita, a hola, Hora de Té. Sakia. Muy buenas tardes, Un ¿cómo te gusto sientes? tener. Muy bien, y más hoy que tenemos un programa bastante interesante porque hoy vamos a conversar de nuestra ciudad colonial, primada de América. Pero muchas personas vamos a hablar desde cómo fue que se fundó, cómo fue que se hizo, cuando llegaron los españoles, todo esto, para que nuestra teleaudiencia pueda nutrirse, aquellos jóvenes y aquellos niños puedan aprender más de nuestra cultura, ¿verdad? Claro que sí. Sí, Bueno, cuéntanos. estamos ahora mismo, como se ve el fondo, transmitiendo precisamente desde el centro de la ciudad colonial. Estamos ahora mismo acá en Pata de Palo y la verdad que este es un lugar bastante amable, bastante eh, práctico para hacer este tipo de cosas por todo lo que tiene que ver el lugar en sí. Que por cierto, Sí. aquí fue que se hizo el primer bar en América completa. Tenemos muchas primicias, como la primera catedral, primera iglesia, primera universidad, pero también el primer bar que fue acá en el 1505. O sea, nada más y nada menos. Wow. En Justo donde 1505, está ¿tú te Casa de imaginas? Palo. 1505, sí. Inclusive acá hay unos maderos que tienen más, o sea, que son como vigas, cerca de la escalera, como quien va para el baño. Lo podemos ver ahí, que son de uno de 400 y tantos años y otro de 500 y tantos años. O sea, es algo de las primeras construcciones que se hicieron acá en la ciudad de Humán. Bueno, ya Así mismo. aparecen algunos grabados de esa época en los bares. Grabados no aparecen, pero sí por las historias de boca en boca, sí se sabe que aquí había ese bar. Qué Ok. O bien. So, digamos solamente, posada o algo por el estilo. Pero no el bar obviamente como lo conocemos hoy en día, pero algo sí muy parecido. Pero como le comentaba a Saskia, nosotros el día de hoy queremos saber, o sea, investigar, determinar cómo fue que Santo Domingo llega a la parte sur, sí, o sea, a la parte sur de la isla, cuando todos sabemos que había empezado en la Isabela, que es el norte, ujú, parte de Puerto Plata. Entonces, resulta que Cristóbal Colón, cuando sale para lo que posteriormente se llamó América, descubre la isla Guaraní en 1492. Esa isla le pone San Salvador porque realmente lo salvó dada la situación que había, y con esos indígenas que habían ahí, él veía que ellos tenían como si fuera unos guillos, digamos, que tenían trocitos de oro, y él le consulta que dónde es eso y le dirigen hacia la isla nuestra. Cuando es una historia un poquito más larga, pero lo vamos a tratar de resumir lo más posible. Cuando él está rondando, va a Cuba, pasa, no se estaciona, y que esa isla, Cuba, él la nombra como Juana. Él viene acá a nuestra isla, no existía Haití, y digamos que llega a una parte noroeste, por allá arriba por Montecristi, en algo que es Haití hoy, y ahí él hace el famoso fuerte en la Navidad. Regresa a España, cuando viene en su segundo viaje, eso está destruido, y se va a otro lugar que es la Isabela. Pero ¿qué sucede? En una de las imágenes que enviamos, hay un mural
en el Palacio Consistorial, es decir, Meriño con Conde en el segundo piso. Hay un mural de Bela Zanetti donde se desarrolla la historia de esta ciudad de Santo Domingo, donde nos encontramos ahí con un señor llamado Miguelito Díaz de Aux. Miguelito vino en ese segundo viaje con Colón y tiene una disputa con una persona bien cercana a Colón. Ellos pelean con armas. Miguelito era más diestro con la espada y él cree que lo mata. Para esa época, quien mataba a alguien, independientemente de lo que fuera, también lo iban a matar a él, con esa idea de que la gente no hubiera muerte, no hubiera peleas ni nada de esas cosas. Y lo que hace Miguelito, que viene con un grupo de 5 o 6 compañeros a caballo, desde allá de la sala, siguiendo cauce del río Sama. Imagínense si el día de hoy, con todas estas autopistas, vehículos y todas estas cosas, es algo largo el trayecto. Imagínense aquella época que esto prácticamente era una selva, llegar hasta acá. Pero donde está justamente la catedral Parque Colón, ahí había un santuario indígena, donde había, digamos que una cacica llamada Sameaca, ese nombre de Catalina viene a resultar llega ella le dice, mira, te veo de una manera como distanciado, campamento, y llevas eso que a ustedes les gusta tanto, es decir, el oro. Ellos van al río de Jaina y buscan sacos y lo llevan, o digamos, o algo parecido. Resulta que ese señor que él creyó que había matado, no lo habían matado. Él estaba vivo, pero llegó con ese oro. Y por lo contrario, fue bienvenido. Y toda esa gente que vivía allá en la Isabela, vino de todas maneras, vinieron por mar, vinieron a caballo, hasta a pie llegaron acá y se fundó lo que es la ciudad de Santo Domingo, no del lado, digamos, oeste, sino del lado oeste. Luego ahí hubieron temblores de tierra, hubo algunos invasión de hormigas, se habla también. Y cuando llega Obando en el 1502, resulta que él decide, ya que de este lado estaba la cantera de piedra coralina, con lo que está hecho la ciudad colonial completa, se muda de este lado y entonces se empieza a desarrollar esa famosa ciudad obandina que está hecha en cuadrícula, que tampoco es casualidad porque él vino con debajo del brazo con un libro de Santo Tomás de Aquino llamado de Regimine Principium, donde ahí se hablaba de cómo crear la real y verdadera ciudad de Dios. Entonces, fíjense que en la misma pandemia, cuando había ese toque de queda, que la gente se tenía que ir a las 5 de la tarde, la ciudad colonial estaba llena de personas, había que empujarla y llevársela. Pero resulta que ciudad como Brasilia, que fue construida por ateos, esos arquitectos, o sea, no fue basado en ese principio de Santo Tomás de Aquino. Fíjense que los fines de semana a Brasilia la gente lo que se quiere ir, pero aquí hay más de 13, entre iglesias y ermitas hay más de 13, o sea, es una ciudad que se acopla y por eso a la gente le gusta estar acá. Además de los negocios nuevos que se han formado, que le han dado vida a la ciudad colonial. Asimismo, o sea, hay muchas personas que en la actualidad están queriendo, por ejemplo, llevar lo que es la ciudad colonial, digamos que a un parque temático. O sea, estamos hablando de 1502, o sea, pero da el salto donde esto era el centro. Y fíjense que de la llegada de 1502 hasta 1930, prácticamente todo, cuando llega a Trujillo, prácticamente todo se desenvolvía acá, en este kilómetro cuadrado.
Cuando Lili se rompió la muralla, se extendió por la avenida por la calle Mercedes, y lo que luego se convierte en la avenida Bolívar, y así por el estilo. Se crea Ciudad Nueva, pero cuando llega Trujillo, que de alguna manera u otra, sin él saberlo, él quería dejar su propia huella, destruye parte de la ciudad colonial tratando de modernizarla. Pero cuando él viaja a España en el año 1955, Trujillo se da cuenta, ya por asesores, ese tipo de cosas, que era un negocio, o sea, el no destruir, porque todo el mundo de algún momento se le estaba dando valor a lo antiguo, luego de la Segunda Guerra Mundial, con todas esas edificaciones que fueron destruidas. Entonces ya lo antiguo tenía un valor, y ahí es que se remoza el Alcázar de Colón. La historia cuenta que ese Alcázar del Colón estaba totalmente destruido, sin techo, y en el año 1955 un arquitecto... Ajá. El Alcázar del Colón es totalmente distinto a como se veía antes del remozamiento. O sea, físicamente. Totalmente distinto, exactamente. Empezando por los arcos y siguiendo que, como no había ese concepto de cocina, o sea, como lo tenemos hoy en día, la cocina estaba en las afueras, pero en el que conocemos hoy, supuestamente la cocina están dentro. Ya se le da otra connotación a la ciudad colonial, y la ciudad empieza a crecer hacia el oeste. Vemos el caso de la ciudad universitaria, cuando se empezó a construir la UAS, y tenemos obviamente lo que se llamó la feria, donde están todas esas oficinas del Estado. Carlos, hay un tema ahora mismo con la ciudad colonial y la zona, porque los muchachos hablando de la zona, pero es ciudad colonial, pero nosotros todos nos vamos para la zona. Digo, considerándome un muchacho también. Mira, casualmente, hace 2 semanas hubo una charla en la Quinta Dominica, precisamente tocando ese tema. Una de las cosas que está sonando por acá es que esto se haga un municipio especial, y se habló de que se deben retomar los nombres originales. Ese es el nombre correcto. En los años 70 fue bautizado como ciudad colonial, pero en otro momento se ha hablado de centro histórico, en otro momento se ha hablado de ciudad primada. Lo correcto es ciudad colonial. Pero ¿qué sucede? Y era lo que estamos conversando. Si yo te digo Ana Mirta, toda la vida que te conozco, y te estoy diciendo Ana Mirta, y tú me dices, Carlos, mira, eso fue un nombre que me puso mi abuela, a partir de ahora, dime mi nombre original, que es Virginia. Oye, me va a resultar chocante. Ya todo el mundo le dice zona colonial. Yo no puedo obligar a la gente, no le diga así porque es tal cosa. Los nombres van surgiendo y van cambiando, las cosas se van moviendo, pero lamentablemente, si tú conociste a alguien con un apodo, ya se queda así. Vendrá otra generación que sí le pueda decir ciudad colonial o centro histórico, o como quiera que se llame. Y de verdad hay personas que les gusta el centro histórico, pero hay muchos centros históricos que un nombre que sería ideal es ciudad primada, porque realmente son... Eso sí hay que tenerlo en cuenta. Pero vamos bueno, entonces, trabajarlo desde ahora, pues decirle es lo ciudad mismo. colonial. Mira, tú sabes, con otro caso, el caso de la Fortaleza Osama. O sea, es muy difícil que alguien le llame Fortaleza de Santo Domingo, y el real nombre es su real nombre, pero todo el mundo es Fortaleza Osama. ¿Cómo tú le dices a la gente que no le diga Fortaleza Osama? Y otra cosa que está pasando acá, que ya casi se sale de lo normal, por ejemplo, el Parque Colón, a uno le preguntan que dónde que está el Parque de las Palomas. Ya es el Parque de las Palomas, y eso ya sí lo veo un poquito fuerte, porque eso es un nombre que ha venido tomando ese lineamiento por todas las bodas, cuando hubo también lo del 5º centenario ahí en la catedral. Se soltaron muchas palomas blancas, las bodas que han habido, y esas palomas se quedan viviendo acá en Ciudad Colonial, y eso es
un poquito difícil manejar la parte que sus excrementos, que dañan las instalaciones, etcétera, etcétera. Es algo un poquito cuesta arriba con eso, pero ya es el Parque de la Paloma. El Parque Pellerano Castro, que está al inicio de la Católica, ese es el Parque Rosado. Exactamente, ese es el Parque Rosado. El día que lo pinten de y el otro Parque lado. Duarte, sí, y el Parque Duarte tiene un nombre también que ya ustedes saben cómo le dicen, todo el mundo que pasa por ahí tiene su tendencia ese parque, o sea, las personas que lo visitan, y tiene otro nombre también. O sea que ya ustedes saben. ¿Y qué decide el nombre de la catedral, que es bastante Entonces, amplio y largo? Carlos, debajo de la zona colonial, bueno, y sin hablar de, por ejemplo, del acueducto o más bien de los desagües, porque la ciudad colonial no se inundó cuando hubo aquel tema de los aguaceros que quedamos inundados la ciudad entera, menos así mismo, la ciudad mira, colonial. muy buen punto, porque casualmente nosotros estamos montando ese día una exposición, la de Ciudad Colonial Trascendental, que fue en la casa, el Museo de las Casas Reales. El lanzamiento iba a ser el sábado y el viernes tuvimos un montaje y yo estuve aquí y yo dije, yo prefiero quedarme aquí, ese aguacero que nadie se lo esperó, fue prácticamente sorpresivo. Y la pasé ahí en el cafecito que está ahí en la Regina, Corner Café, y a las 9:30 de la noche paró el agua y después fue que uno vino a enterarse como que fue lo que sucedió, pero aquí todo estuvo normal y no es casualidad tampoco. Fíjense que aquí hay 3 mesetas, en esta ciudad colonial hay 3 mesetas. La primera, donde está todo esto de Plaza España, Catedral, etcétera. Hay una segunda meseta donde está San Miguel, donde está San Antón. Y hay una tercera meseta por allá arriba, por el Parque Enriquillo. Entonces, ¿qué sucede? Esa previsión que tuvo Nicolás de Obando, que no era ni remotamente, aquí vemos muchas calles, muchas avenidas hechas por ingenieros, graduados fuera del país, etcétera, etcétera. Pero un señor como Nicolás de Obando, sin ser ingeniero en nada, sin ser especialista ni con ninguna de las técnicas que tenemos hoy, esta ciudad nunca se ha inundado. Pero es que tenemos unas alcantarillas que venían desde allá arriba, de lo que se llamaba anteriormente el Teatro Julia, que hoy es Plaza Lama. Toda esa agua venía corriendo y baja por, digamos, parte de entre calle Restauración, calle Católica, y va bajando una de las alcantarillas y va hacia el río Sama. Otra de las alcantarillas pasa justamente por la misma puerta del Hostal Nicolás de Obando, y una tercera alcantarilla que no es de esa época, pero desagua, o sea, es algo más moderno, de los años del siglo XX, que esa desagua por el malecón. Pero estamos hablando de alcantarilla de aguas pluviales, o sea, no de nada de aguas negras. Y con el tiempo se logró hacer ese famoso recorrido que está ahí al lado del Museo del Ron, que va por debajo de la tierra, algunos 200 metros más o menos, y sale en el restaurante Atarazana. Eso sí. Entonces, como estábamos hablando, ¿qué está pasando en la ciudad colonial hoy? La verdad que se ha convertido que cuando venga una persona, un invitado, algo de fuera del país, que venga aquí a visitarnos, a nadie se nos ocurre llevarlo a Agora Mall, a nadie se nos ocurre llevarlo a Downtown Center o a Blue Mall, porque tal vez del país que ellos vengan habrá un mall más grande, más llamativo, con más atractivo, pero lo que es diferente es la ciudad colonial, y por eso la gente viene acá a presentarle eso, y la gente se asombra con lo que encuentra acá. Pero así como hay tantas temas de historia, cosas secretas que se descubren cada día, también se está convirtiendo en un sitio, por el auge que tiene, donde vienen personas, por ejemplo, a discotecas específicas, que lugares, personas que tienen hoteles boutique, se les hace imposible dormir, porque a 2 casas tienen una discoteca que tiene una bocina a todo volumen, y hasta la pared de ese hotel boutique tiemblan. Entonces, ¿para quién nosotros estamos trabajando? Para esas personas que normalmente no son de este sector, no son ni Ciudad Nueva, ni San Carlos, ni nada de eso, vienen de lugares lejísimos,
que lo que le atrae es la juca, le atrae ese tipo de bulla, que te aseguro que si eso lo ponen del otro lado del río, también van a ir allá. Sí. Entonces, ¿por qué sacrificar lo único que tenemos para presentarle al otro? ¿Por qué sacrificar eso? Para que uno que otra casa que esté vacía acá, que a lo mejor, aunque los alquileres aquí son un poco caros, pero es posible que algún dueño tenga necesidad de un dinero, o sea, un familiar de alguien, y monte una discoteca Claro. con esa bulla, que es molestoso, o sea, ahí no se puede ni siquiera hablar, porque algunos quieran venir solamente a eso, o sea, ellos no le ven el atractivo a Ciudad Colonial, ellos le ven el atractivo de que está esa discoteca ahí. Hay 3, 4, 5 discotecas de ese tipo que la verdad que es fuerte lo que pasa en algunos momentos acá. Y otra cosa que está Carlos, sucediendo, sí, sí, cuando ajá. termines de una vez nos dice, porque tenemos sorpresa de carnaval en la zona colonial. Sí, sí, sí. Entonces tenemos los motorcitos que andan también, los eléctricos, que las personas andan como si fueran pandillitas a toda velocidad. Gracias a Dios no ha habido ninguna desgracia, pero si un motorcito a esa velocidad choca a un niño o a un señor de edad, lamentablemente la vamos a pasar fea y nos va a decir hubo un accidente de una persona. No, lo que van a decir que en Ciudad Colonial mataron a una persona, Dios no lo quiera. Pero esas son las cosas que están pasando acá. Bueno, retomando, ya con las nuevas cosas, novedades que hay acá, tenemos una pizzería totalmente italiana. Ana Mirta sabe porque ya la visitó, a Curcio, muy, muy interesante. Tenemos también a República Brewing Draft Room, o sea, una cerveza artesanal. Y así como tú me comentabas, Saskia, tenemos lo del carnaval. Para el próximo 25 de este mes, el sábado, a partir de las 4, tendremos un carnaval exclusivo de la Ciudad Colonial, donde se van a coronar una residente de acá, Rafaela Betancourt, conjuntamente con Chiqui Adá. Y eso va a ser algo realmente especial. Vienen unos taínos de Baní, o sea, toda esa coronación. Y la verdad que va a ser algo bien, bien bonito e interesante. Ese es el 25. El 25 a partir de las 4, sale desde la Plaza María de Toledo. Se va a hacer un recorrido con el trencito, después en el Parque Colón va a haber música, amenidades, muy bonito que va a ser eso. Qué bueno. Qué chévere. Bueno, llegamos al final de la entrevista, increíble, se pasa, pero vamos a invitar un poco más luego a Carlos para seguir hablando de lo que es la ciudad colonial y toda esa belleza, que debemos de preservarla, de verdad que sí, debemos Así mismo, esa es la palabra, debemos de preservar porque es único, es único. Claro que sí. Mira, Y la una de las novedades una de las novedades que vienen para acá es que el Centro León estará ahí donde estaba la Casa de Francia. Pero mira qué bien. Pues de eso y mucho más vamos a hablar en otra oportunidad con Carlos, pues ya se nos ha el tirano y tiempo. donde estaba también donde está ahora, claro que sí. Y de verdad que me siento muy bien con ustedes. Nosotros también contigo. más. Vamos a ver dónde podemos localizarte para contrataciones y eventos, porque Carlos es de los más cotizados o experimentados eventos en la zona. Clúster de la zona colonial. Bueno, más que nada mi número de teléfono, 809-890-7000. Así mismo, bien fácil. 890-7000. Mira que 809-890-7000. 809-890-7000. Es el teléfono de Carlos de la Cruz, WhatsApp. Ya ustedes saben, con los temas. Bueno, un verdadero placer, Ana Mirta, Saskia. Le agradezco Carlos, ya nos vemos prontito. Voy a bajar para la ciudad colonial. Hasta claro que sí, la ciudad colonial, muy bien dicho. A la ciudad colonial. Gracias, Carlos de la Cruz, por tu tiempo, por todas esas informaciones. Ya muy pronto te tendremos y, señor director, vamos a la pausa. Gracias.